que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como... Muy bien, 8 de la mañana con 14 minutos. Ya estamos con Ollanta Humala, candidato presidencial de Gana Perú, con quien vamos a conversar ya hasta el final del programa respecto de cómo ve la campaña, cómo se está manejando el nuevo o el adecuado plan de gobierno que acaba de lanzar la semana pasada. Señor Humala, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Capital. Algunas precisiones antes de empezar. Ayer y la semana el señor Daniel Abugataz, congresista reelecto, ha sido enfático en decir que el plan de gobierno original podía prácticamente tirarse al tacho. ¿Es una figura retórica un poco excesiva o efectivamente se ha descartado ya por completo y lo que vale son los lineamientos centrales que acaban de ser presentados? Bueno, el plan de gobierno Gana Perú fue una propuesta que se presentó para las elecciones y con esa propuesta se obtuvo una primera mayoría. Obviamente antes de la primera vuelta ese plan fue cuestionado, una serie de aspectos de ese plan fueron cuestionados y muchas críticas legítimas, por cierto, otras que eran pues producto de nuestros adversarios políticos, pero eso nos hizo ver de que había que hacer algo más en ese plan para aclarar el plan, aclarar esos puntos controversiales y precisar cómo íbamos a gobernar el país. Y a eso obedeció el documento Compromiso con el Perú que hice yo públicamente. Bien, ganamos la primera vuelta, pero no con una mayoría que nos permitía ganar en primera vuelta y que no haya segunda vuelta. Ahora estamos en una segunda vuelta y nosotros interpretamos que el mensaje del pueblo fue: tienes que abrir el abanico de convocatoria, tienes que concertar, tienes que conciliar con más peruanos. De generar más consensos. Así es. Ahora, si hubiese ganado usted en primera vuelta, bueno, si hubiese ¿aplicado el plan de gobierno original? Yo no hubiera aplicado un plan de gobierno general porque creo que ya el Congreso estaba dividido y por lo tanto, en aras de la estabilidad política, tenías que concertar de todas maneras. Por lo tanto, concertar significa que tienes que hacer, que consensuar posiciones. Y hay posiciones que en nuestro plan no están de acuerdo a la mayoría y tenemos que aceptar democráticamente eso. Uno no puede pensar de que la mayoría o el Perú se va a adaptar a una propuesta nuestra, más bien nosotros tenemos que adaptarnos al Perú. Y por eso es que cuando hablamos ya de la concertación, de un gobierno de concertación, hemos hecho un documento en el cual yo me he comprometido bajo juramento a cumplirlo. Entonces, dentro de todos esos documentos que hemos hecho, hay una línea que no cambia, que son el crecimiento económico con inclusión social. Y por eso estamos hablando en esos documentos de pensión 65, cuna más, beca 18, de ampliar el programa Juntos, de mejorar el salario básico a 750, Ahora, que el gas original, sea para el Perú. Esos 4 puntos los únicos que se mantienen: pensión 65, reducción del precio del gas, ampliación del programa Juntos y... mejorar el salario básico, claro. El resto, ampliar mejorar el presupuesto del vaso de leche, de los comedores populares, crear el programa el beca 18 que señalé, Javier Díaz Canseco está de la acuerdo construcción con de un hospital en cada provincia del país, una transformación de la educación, ampliar el presupuesto educativo de 3 a 6% del PBI, contribuir a un sistema universal de salud gratuito para los peruanos, etcétera. Son una serie de políticas sociales que nos van a permitir hacer que el crecimiento económico llegue a todos, y yo creo que Javier y todos los que están en Gana Perú están de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí pueden tener sus opiniones particulares, cada uno. La riqueza, la generosidad, la oportunidad que nos da Gana Perú es que hoy día permite colocar dentro de un mismo programa, dentro de un mismo proyecto, a gente como Jaime Delgado, que están defendiendo al consumidor, gente empresarial como Salomón Lerner, presidente del ISUR, y tantos otros empresarios más que se han juntado, y también gente de sectores de izquierda como Javier, como Rosa Mavila, como Manuel Danner, ¿y cómo puedes unir a todos ellos? A través de una propuesta programática, y eso es lo que hemos hecho. Ahora, ¿por qué los grandes empresarios no lo quieren? ¿O le tienen miedo? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿O le tienen miedo, digamos? No sé, ¿como cuáles, no? Porque... Digo, a ver, dígame uno que no. Dígame uno que sí. ¿Todos? ¿Cuál? Dígame, ¿no? ¿O usted cree que es el candidato del Grupo Romero, del Grupo Brescia? Pero yo los conozco.
los conozco a gente del Grupo Romero, los conozco al Grupo Brescia, hemos conversado, hemos dialogado y siempre democráticamente hemos expuesto las ideas y les hemos señalado que si hubiera algo que ellos consideran o que les preocupa a ellos, que tienen la línea para llamármelo, tienen mi teléfono, nos llamamos y nos reunimos y explicamos, hemos ido con nuestro grupo de técnicos a explicarles estos problemas. Yo creo que no hay ese temor, yo creo que es una preocupación de todas maneras porque es algo nuevo. Bueno, pero no es verdad que este gobierno, el gobierno de Alan García, su gran defecto ha sido que ha gobernado para los grandes grupos de poder y los grandes intereses económicos. Yo creo que ¿Para qué hacerle guiños, como usted le está haciendo a este sector, a este grupo de empresarios? No son guiños, lo importante es que ellos también son parte importante del Perú y del crecimiento económico. Son parte del Perú y queremos gobernar para todos, no solamente para unos. El error, probablemente el defecto de García, ha sido que este crecimiento económico no ha llegado a todos. Ha beneficiado a unas cuantas multinacionales y grupos económicos, pero no ha beneficiado a todos. El error de los gobiernos de turno en los últimos 20 años es que han aplicado la política del chorreo y han originado que en Pamplona Alta no haya electricidad, no haya agua potable, no haya desagüe, no haya seguridad, no hay una serie de requerimientos que necesita el pueblo peruano y han generado de que el pueblo peruano no siente que el Perú avanza mientras su economía popular no avanza. Lo que han generado es que cada día los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos. Y eso tenemos que achicar esa brecha de la desigualdad. Vamos a analizar algunos de los puntos, no vamos a poder hacerlo con todos, pero algunos de los puntos de estos lineamientos. Para empezar, señalan ustedes que son algunos nada más, o sea, hay más, me imagino, aparte de estos, pero en fin. Pero por ejemplo, ese es el documento central que yo me he comprometido a cumplir. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo a 750 soles. Claro, en las grandes empresas eso ya lo pagan. El problema son para las pequeñas y microempresas. Usted ha estado ayer o anteayer en Gamarra. ¿No le han señalado que esto, por ejemplo, los podría quebrar? No. Acá justamente viene el problema siguiente, ¿no? De que es como que cuando tú has tenido un cocinero que a tu hijo le ha dado té con galletas para el desayuno y cambias de cocinero, hay la oportunidad de cambiar de cocinero y el nuevo cocinero te dice, oiga, señor Tafur, yo le puedo dar un pan con huevo, le puedo dar un pan con atún, le puedo dar su leche con Milo, etcétera. Y tú inmediatamente dices, uy, caramba, ¿y cómo el anterior solamente me ha acostumbrado a mis hijos a té con galletas? Y le preguntas al anterior cocinero y el otro te va a decir que no es posible. Porque si te dice que sí es posible, la pregunta que sigue es, oye, ¿por qué no lo has hecho tú? ¿Por qué no lo hiciste? Claro, y eso es lo que está pasando. La pregunta que debiéramos hacernos es, el peruano, el pueblo peruano puede vivir con 450 o con 600 soles o con 650 el salario básico y puede tener una casa con material noble o no. Puede vivir, hay personas que no han trabajado toda su vida y no tienen pensión hoy día porque no se les dio la oportunidad de cotizar. ¿Es justo o no darles una vejez tranquila? ¿Es justo o no darle un programa de nutrición infantil, desayuno y almuerzo en los colegios para los niños que van con té y con galletas? Eso es lo que debiéramos preguntarnos. Claro, pero la pregunta que viene es, ¿cuánto cuesta? ¿De dónde va a salir? Pero ¿por qué es tan recatado entonces y le da solo 750? Dele 1000, pues, ¿no? No, es que este tema es que hay que manejarlo con responsabilidad. El problema es que no nos preguntamos si es justo o no es justo. Lo primero que preguntamos es cuánto cuesta y de dónde va a salir. No, pero en este caso mercancías. no va a salir del Estado, es una decisión del empresario y el sueldo que les va a pagar. Pero por años hemos escuchado, no a los grandes empresarios, a los pequeños, decir, si a mí me hacen que le tengan que pagar más a mi trabajador, sobre todo si es que lo quiero poner en planilla, no voy a poder funcionar. Claro, es que estamos viendo el panorama desde un solo punto de vista y no desde un punto de vista integral, porque nosotros estamos haciendo programas, por ejemplo, como el de ayer, que he estado reunidos con la Sociedad de Artesanos de Lima Sur, y tienen un proyecto para hacer un complejo artesanal productivo de Lima Sur, que es una especie de centro de convenciones gigantesco. ¿De dónde va a salir esa plata? Ellos quieren poner también, pero quieren también el aval del Estado, quieren que el Estado los apoye. ¿Cómo no voy a apoyar a eso si son los productores que tienen plata y que quieren crecer? Es que el tema es que no solamente es el salario, es un tema de promocionar las pequeñas y microempresas para que se conviertan en medianas y grandes empresas, darles líneas de crédito, a darles la oportunidad de que tengan mayor ventas. Si tú aumentas el salario, también vas a crear consumo
en la gente. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Brasil. Claro. El tema no se puede pensar solamente que la competitividad en el Perú se hace a base de reducir salarios. Todo sube. En el mercado tú vas, el kilo de pollo ya está en más de 8 soles, comprarse carne para bistec está a 25 a 30 soles el kilo, y obviamente son los salarios los que nos suben. Yo creo que es un tema de justicia. Ahora, pensión 65. Ya usted ha aclarado, cosa que en el primer plan sí se decía, que no se van a tocar los fondos de los afiliados de las AFP. Ok. Pero ¿se va a meter el gobierno en el tema de las comisiones, por ejemplo? Como propone Jaime Delgado. Mira, primero que los fondos de las AFP no son de las AFP, son de los aportantes. Claro, y eso se va a respetar religiosamente. Sí, eso no tiene claro. por qué tocarse. Bien. Pero las comisiones... Las comisiones es un tema de Congreso. Es un tema del Congreso. Hay unas posiciones que no solamente de Jaime Delgado, lo ha hecho también García Belaunde, de que las comisiones son muy altas para la rentabilidad y que no van con la rentabilidad. Esas comisiones se ganan, pierda o gane el aportante. A mí me parece que es justo que las comisiones vayan de la mano con la rentabilidad de las aportaciones, pero será un tema que lo tiene que ver el Congreso. Ahora, eso más que el Congreso, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? O sea, ya el Ejecutivo. No, yo creo que es un tema que tiene que discutirse en el Congreso, ¿no? Pero la idea es esa, provocar que reduzcan las comisiones que les cobran a los afiliados. Mi idea no es provocar que reduzcan las comisiones, mi idea es de que debe premiarse el trabajo de los encargados de vigilar los fondos de los afiliados, y cuando esos fondos tienen mayor rentabilidad, las comisiones debieran ser más altas, y cuando esos fondos pierden rentabilidad, las comisiones debieran ir a la par de la rentabilidad, pues, de las aportaciones. Otro punto en sus lineamientos: lucha frontal contra el narcotráfico, tráfico de insumos químicos, lavado de dinero y producción de drogas. No menciona erradicación de los cultivos de coca. ¿Por qué? Mira, no hay que ser tan suficaces, Juan Carlos. Nosotros estamos de acuerdo con la erradicación de cultivos de hoja de coca, pero consensuada con el campesino agricultor, porque para nosotros más importante es la vida del agricultor que la misma hoja de coca, porque el problema del agricultor es un problema social, porque son 300.000 familias que están en ese problema, y además no tienen alternativa económica. Lo que tiene que hacer el Estado es ir allí y brindarles una alternativa económica, pero no descuidar del tráfico de insumos químicos, el lavado de activos y la salida de las drogas que están saliendo mayormente por el mar, y allí hay capitanías de puertos. Es importante entender de que el campesino cocalero no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino es más bien la primera víctima. Ahora, yendo rápidamente a algunos de las... Usted señala ahora que habrá inversión en infraestructura mediante inversión pública y privada, nacional y extranjera, mediante concesiones y asociaciones público-privadas, etcétera, etcétera, para la integración física del territorio. ¿Puertos y aeropuertos están incluidos en este esquema? Por supuesto, todo lo que es infraestructura, no solamente puertos y aeropuertos, hay carreteras, hay vías férreas, hay escuelas, hay hospitales, hay tantas necesidades en infraestructura. El Perú tiene un déficit, se va a permitir la inversión de 35.000 a 40.000 millones de infraestructura, y por supuesto, todos sabemos hoy día que la inversión privada, nacional o extranjera, pública extranjera también, es 3 veces superior a la inversión pública nacional. Entonces necesitamos trabajar juntos, jugar en pared, y eso implica que se beneficie el peruano de a pie en infraestructura, los agricultores, para que tengan carreteras, vías férreas para sacar sus productos al mercado a un menor costo. Y tenemos que empezar esto. Yo sé que 5 años son insuficientes para resolver el problema grave de infraestructura, pero en estos 5 años daremos los primeros pasos, ¿no?, para resolver estos problemas de infraestructura: un hospital en cada provincia del Perú, un aeropuerto por región, poner las bases para la creación de macrorregiones transversales al territorio nacional que integren la selva, la sierra, la costa con su mar jurisdiccional. Todo eso es importante y tiene que participar el capital privado, el capital público, sea nacional o sea extranjero. Ahora, ¿no creo que si estuviera dicho todo esto que está diciendo ahora en la primera vuelta, los temores, los terrores, el pánico que alguna gente tiene, cree que usted, llegando al poder, va a ser casi como la reedición del doctor Chivago, ¿no? Que le van a quitar a la gente sus casas, que le van a partir las propiedades en dos y le van a dar a las empleadas domésticas la mitad de la propiedad, que van a meter a campesinos en los cuartos, en fin. Usted sigue siendo el cuco para un sector de la población. Pero lamentablemente, yo creo que estúpidamente, lo reconozco, lo he escrito y lo he dicho, pero lamentablemente eso existe. Sí, es verdad, pero Juan Carlos, si somos sinceros en este tema,
nosotros jamás hablamos de quitarle la casa al que tiene 2 casas, jamás hemos hablado de estatización. Aceptamos que tal vez el concepto nacionalización ha sido un concepto no muy claro, no hemos tenido la capacidad nosotros de aclararlo adecuadamente, pero nosotros no hemos creado esas ideas de que íbamos a tocar la propiedad, que íbamos a meter a los niños al servicio militar, como muchas otras cosas se han dicho de nosotros. Es decir, también hay que reconocer de que ha habido una campaña del miedo no provocada por nosotros, sino también provocada por intereses económicos que son los que no quieren que cambie el país. Y hoy día el problema que estamos viendo es que el debate no es en realidad la política económica. Si estuviéramos compitiendo en esta segunda vuelta con una fuerza probadamente democrática, sí podríamos hablar de que el debate, la diferencia que tiene que hoy día optar el elector peruano es la política económica, o las políticas sociales, o las políticas de seguridad de pensiones. Lo que estamos debatiendo hoy día, en realidad, es el marco en el cual se van a desenvolver todas esas políticas, que es la democracia o la dictadura. En nosotros hay sospechas, hay miedos, a nuestro juicio, muchos de ellos injustificados, otros probablemente que parten de nuestra propuesta inicial, que ya le hemos aclarado, pero en el otro lado tienes pruebas de cómo gobernaron el país. No le concede el beneficio de la duda a Keiko Fujimori. Pero es el mismo proyecto, es el proyecto que está llevando en su plancha presidencial a gente que aplaudió y ayudó al cierre del Congreso de la República, gente que aplaudió y apoyó la ley de amnistía al Grupo Colina. Ya, pero está llevando la gente que también gobernó el país con su padre, y ella misma jamás deslindó con su padre. Ella, según ella, es el mejor presidente del Perú. Ha pedido los aplausos que se escuchen hasta la Dinoes. Por lo tanto, no son 2 proyectos, es más bien la continuación del tercer mandato, el tercer periodo de la familia Fujimori, que no concluyó porque hubo una convulsión social en el país, porque los periodistas, los jóvenes, todos se pusieron de pie e impidieron esto. Vamos a hacer una breve pausa, señor Humala, y regresamos. 8 de la mañana con 31 minutos. Adelante. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en Tú Eliges, Tú Decides. Estamos con Ollanta Humala, candidato presidencial de Gana Perú. Señor Humala, algunos señalan que este plan es tan bueno que ya se parece al de PPK o al de Toledo. Que usted se ha vuelto el nuevo candidato de la derecha peruana. No. Somos el candidato del pueblo peruano. Creo que el tema acá es, ¿sabes qué? El tema no es el crecimiento económico, eso está bien, hay que fortalecerlo, pero que llegue a todos. Yo te digo, la gente cuando viene a Lima, viene de las provincias, a la capital, a las costas, viene porque no encuentra oportunidades en el interior del país. Cuando uno viaja al interior, ve pues que efectivamente no hay empleo, no hay infraestructura, no hay educación, no hay salud de calidad. Entonces los jóvenes se vienen a Lima. Los jóvenes quieren un cambio en el país. Bueno, pero ya no está viniendo a Lima. La migración es casi negativa. O sea, ¿usted no ve, reconoce el crecimiento económico importante en los últimos 10 años? ¿O cree que es una burbuja, un artificio? No, sí hay un crecimiento espectacular y eso es importante mantenerlo. El tema es que el crecimiento no llega a todos, llega a una minoría y estamos creando una desigualdad enorme en el país. Estas cifras que anuncia el gobierno de reducción de la pobreza. Cuando tú a una persona no le das las oportunidades, le estás diciendo en otras palabras que no eres ciudadano, que tienes un DNI que te sirve para votar, para comprar un cheque, pero no eres ciudadano. Y muchos de ellos han entendido ese mensaje y se han ido del país. Son 3 millones que se han ido del país a vivir como ilegales, la mayor parte de ellos, porque no encontraron esa oportunidad acá, y cada gobierno tiene una cuota de haber deportado peruanos y peruanas, que ellos quisieran regresar al Perú. Nuestro plan es darle las posibilidades. En los planes de vivienda que vamos a construir, vamos a generar cuotas para los peruanos que quieran regresar. Hoy día tenemos en Lima mismo tenemos la desigualdad. Cuando tú vas del aeropuerto al interior de la capital, ves bolsones de extrema pobreza, Cuando te paseas por el río Rímac, ves esas casitas que están al pie del abismo, ¿no? Bueno, pero no está generando usted demasiadas expectativas. Eso tiene que cambiar. No le puede pasar lo de Evo, de su amigo Evo,
nosotros no estamos generando demasiadas expectativas. Pues la gente que vota por usted cree que en un año va a dejar de ser pobre. Hay demasiadas expectativas. No confundamos esto. Nosotros no estamos creando las expectativas. Nosotros estamos canalizando democráticamente estas expectativas que cuando se frustran generan conflictos sociales. Hoy día en el Perú hay más de 250 conflictos sociales que afectan el libre tránsito, porque tú te paseas, tú vas de un sitio a otro sitio con tu familia y de pronto encuentras que está tomada la carretera. Por sectores de trabajadores que están reclamando no una exoneración, están reclamando cosas debidamente justificadas, están reclamando precios para sus productos. ¿Para ustedes es un delito que tomen la carretera? Pero por supuesto. O sea, si usted es gobierno, ¿va a aplicar mano dura respecto a ese problema? No, yo no puedo aplicar mano dura contra el pueblo, eso no puedo hacerlo, porque el pueblo no es loco para tomar una carretera. O sea, tú le reclamas al pueblo que cumpla con sus obligaciones, pero ¿y quién le reclama al Estado que cumpla con sus obligaciones? Nadie se pone a pensar que el Estado tiene la obligación de dar una pensión que darle una pensión o una vejez tranquila a todo el pueblo peruano. Nadie se preocupa en reclamarle al Estado que dé educación de calidad, salud de calidad, que dé seguridad. Hoy día no hay seguridad en el país. Nadie le reclama al Estado, oye, ¿por qué no detienes el avance del narcotráfico en el país, que hoy día permite que haya el sicariato en ciudades como Lima, donde tú te paseas con tu familia, se agarran a balazos? Nadie se preocupa en reclamarle al Estado sus obligaciones, pero si el Estado reclama las obligaciones de todo el pueblo peruano como si viviéramos en Suiza. ¿Usted metería a la Fuerza Armada a luchar contra el narcotráfico? No, la Fuerza Armada tiene un rol constitucional que es el control territorial, que es la defensa de la independencia, integridad territorial, ¿no? Y el orden constitucional. La policía es la encargada. Si tú pones a un teniente de la Fuerza Armada, le pones una bolsa de harina y una bolsa de cocaína, no va a reconocer ninguna de las dos. Pero si tú le pones a un teniente de la Dirandro una bolsa de harina, una bolsa de cocaína, sin olerla, reconoce la cocaína, ¿no? Pero tiene que quedarse con la cocaína para decomisarla, no para consumirla, por favor, Juan Carlos. Pero altísima corrupción, ¿no? En la policía. ¿Y quién tiene que luchar contra la corrupción? ¿El pueblo o el Estado, el gobernante? ¿Quién es el que tiene que luchar contra la corrupción? Usted ha anunciado una política anticorrupción, por supuesto, severísima, pero por supuesto, que no va a perdonar nada. Alan García, ¿va a ser investigado? Pero yo no estoy postulando, por Dios, Juan Carlos, yo no estoy postulando a ser presidente del Poder Judicial ni la fiscal de la Nación. No, pero en el caso de Alan García, cualquier investigación tiene que empezar en el Congreso. Eso no le corresponde al gobierno. No, pero en el caso de Alan García empieza en el Congreso. Por supuesto. Yo creo que nadie está libre de una fiscalización, empezando por mí. Por eso yo planteo el derecho a la revocatoria. O sea, yo planteo que a mí no me den un cheque en blanco. El problema que tenemos acá en la democracia es que a los políticos, a los congresistas y al presidente de la República se les da cheque en blanco. Por eso hacen lo que les da la gana. Acá nadie debe tener cheque en blanco. El principio de las democracias modernas son lo que el pueblo pone, el pueblo también lo puede sacar. Ha quedado claro que no se va a manejar los temas de asamblea constituyente, etcétera, pero ¿va a haber reformas a la Constitución? Yo creo que sí. ¿En qué puntos puntuales, concretos? Yo no puedo saber en qué puntos tendrán cada agrupación política que tienen. Y su agrupación, ¿cuáles quisiera cambiar? Nosotros creemos, por ejemplo, que debe modificarse el rol subsidiario del Estado. Hoy día, en el Perú, todos los estados del planeta pueden invertir en el Perú. Brasil tiene Petrobras, China tiene Chinalco, Shogun, y tantas otras empresas públicas de otros países vienen y hacen empresas en el Perú. El único país que no puede invertir en su patria es el Perú. El Estado peruano no puede invertir. Y esa es una vergüenza. Eso es una vergüenza, que se discrimine de esa manera al Estado, que tiene la obligación de construir infraestructura. Ahora, ¿habría nuevas empresas públicas o se reforzarían las que ya existen? Nosotros no hemos pensado en crear nuevas empresas públicas. Nosotros hemos pensado en que las empresas públicas actuales tienen que ser eficientes, y para que sean eficientes, pues uno tiene que darles todas las posibilidades de que sean eficientes. Claro, pero estas por ejemplo, ya existen con la actual Constitución. ¿Para qué cambiarla? Perú, por ejemplo, es que constitucionalmente se debe desaparecer Petroperú, porque la Constitución no admite empresas públicas. Entonces acá hay una contradicción, o admite o no admite. Claro, ya, eso es un punto. Entonces se va a proponer permitir la participación del Estado como actor empresarial. ¿Qué otro capítulo de la Constitución o artículo sería, a su juicio, deseable que se modifique? Nosotros creemos que en el tema de los recursos naturales, el Estado no puede renunciar a la propiedad de estos.
y está renunciando en el capítulo de recursos naturales, el Estado está renunciando a la propiedad de los recursos naturales. Toda Latinoamérica, Juan Carlos, vive de la venta de recursos naturales. Somos países primarios exportadores, con la excepción del Brasil. Sin embargo, la diferencia del Perú con el resto de países latinoamericanos es que el Perú ha renunciado a la propiedad de estos recursos. Y eso nos parece que es ponerse en desventaja, hacerse un harakiri al propio Estado que representa al pueblo. ¿Es verdad que usted le planteó un co-gobierno a Alejandro Toledo? No, no es verdad. Nosotros no hemos planteado, los únicos que hemos planteado co-gobierno son a las organizaciones sociales. A todas las organizaciones sociales cuando hemos trabajado y las hemos ¿a quiénes se refiere? Incluido, están las rondas campesinas, está la CNA, están las organizaciones de juntas de regantes. Claro, pero es una figura retórica, digamos. O sea, están las CGTP, organizaciones laborales, hemos planteado cogobierno. O sea, va a cogobernar con la CGTP y el SUTEP. Vamos a gobernar con todas las organizaciones sociales y laborales del país. ¿Con la CONFIEP también? No tenemos ningún inconveniente en cogobernar con la CONFIEP, porque estamos hablando de un gobierno de concertación nacional, y por eso hemos planteado... ¿Y por qué con Toledo no? Y por eso hemos planteado un Consejo Económico Social, en el cual estén todos los actores de la economía nacional, que son los empresarios y que son los trabajadores, de tal manera de que las políticas de carácter económico que se tomen siempre sean consultadas con este Consejo Económico y Social, y de tal manera de darle mayor estabilidad, mayor confiabilidad al pueblo peruano de que la economía peruana va a ir por buen rumbo, va a ser manejada de manera responsable, no se va a asumir políticas económicas por intereses políticos, claro, o intereses particulares. Le permite manejar el tema económico, pero el tema político en el Congreso le va a ser complicado. No tiene mayoría y necesita, pues en términos prácticos, pragmáticos, la única bancada más o menos factible de que se asocie con usted es la bancada de Perú Posible. No, Juan Carlos, no es la única. Yo creo ¿La bancada futbolista cree que le va a dar Yo creo que le va a hacer la vida imposible en el Congreso? si usted es presidente de la República, ¿o no? No, yo soy optimista. Yo creo, Juan Carlos, mira, que hay muchos congresistas nuevos que han entrado que van a apoyar lo que sean las políticas de Estado que busquemos consensuarlas. Bueno, Kuczynski de repente ellos. lo apoya porque ya este es su plan de gobierno, pues no, pero... No es su plan de gobierno. Me parece que no has leído el plan de gobierno de Kuczynski. ¿Qué pasa? No confundas. Si no, saca el plan de gobierno de Kuczynski con quizás la única diferencia es que él hace una evaluación de costos de cada uno de los... No. Mira el plan de gobierno de Kuczynski para que veas que es... Bueno, el de Toledo ya. Con el de Toledo Tampoco. Por eso es bueno leer los planes de gobierno. ¿Pero qué tendría de malo una alianza con Perú Posible? Nosotros no tenemos nada en contra de trabajar con estas bancadas. Lo que nosotros queremos es darle la independencia a cada bancada, es decir... O sea, lo que no va a haber en todo caso, con toda certeza, es una alianza que implique, por ejemplo, que Perú Posible o cualquiera otra agrupación tenga 1 o 2 o 3 ministerios, etcétera, como fue la Alianza Acción Popular PPC. De ese tipo de alianzas no va a haber. O Perú Posible Fin, exacto, no va a haber. No, nosotros no hemos planteado eso. Nosotros creemos que debemos tender puentes con los diferentes actores políticos y plantear las coincidencias, que es lo que hemos venido haciendo cuando nos hemos reunido con el señor Castañeda Locio, con Alejandro Toledo, con Kuczynski, etcétera. Lo que hemos tratado es de allanar el camino, buscando las coincidencias para que a partir del 28 de julio podamos tener un congreso expeditivo, un congreso que empiece a trabajar por los lados de coincidencia y eso nos dé un espacio de discutir nuestras divergencias. Nosotros no hemos planteado hacer una alianza electoral que implique ministerios, nada de eso. Nosotros planteamos respetar lo que el pueblo peruano ha dicho, que van a haber fuerzas políticas distintas en el Parlamento, pero que tenemos la obligación de conversar y concertar, empezando por nuestras coincidencias y de ahí concertar y nuestras diferencias. Eso es lo que planteamos, buscar alianzas, pero sobre determinados puntos, por ejemplo, sobre una ley, sobre la Ley General del Trabajo, sobre el tema del canon minero, sobre el tema del impuesto a las sobreganancias, etcétera. Hay que buscar consensos. El 45% de la población, según algunas encuestas, sigue creyendo, a pesar de que usted lo desmiente, que sus vínculos con Chávez son casi vinculantes. Usted ha dicho que está más cerca de Lula que de Chávez. ¿Qué lo ha desencantado de Chávez? Yo no he dicho que... lo que he dicho es que estoy más cerca del Perú y de los peruanos. Mi único compromiso es con el pueblo peruano.
incluyendo las personas que no han votado por nosotros, incluyendo las personas que no me creen. Eso, yo no he pedido tampoco que me regalen la confianza. Lo que yo creo que es legítimo que lo nuevo siempre genere dudas. Yo no he sido gobierno, yo no he sido alcalde, ni siquiera alcalde para que alguien diga, yo sé cómo administra, cómo gobierna Ollanta. Pero lo que sí sabemos es cómo han gobernado los otros, eso sí sabemos, y es claro que es el mismo proyecto, eso ya lo hemos visto con claridad, no hay dudas en eso. Entonces, lo que nosotros decimos es que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú, y que lo que hemos visto en Latinoamérica son proyectos exitosos. El proyecto exitoso que hemos visto es el brasileño, que hemos visto un gobierno que ha cumplido un mandato de gobierno y que ha logrado achicar la brecha de la desigualdad, ha logrado un crecimiento económico con inclusión social y un manejo prudente de la economía. ¿El modelo chileno de la concertación le parece exitoso también? Bueno, yo lo veo que ha tenido más dificultades porque justamente no ha logrado pues la concertación que se esperaba, de tal manera que en las elecciones se han presentado divididos, ¿no? Entonces no de manera como concertación. Y creo que... Entonces le mencionan Chile y le salen inmediatamente roncha, ¿no? Para nada, mira mi piel, no tengo ninguna roncha, ¿no? Si tú me estás viendo, no tengo ninguna roncha. Son más bien, las ronchas salen internamente en tu cabeza porque estás con esa idea, estás con un prejuicio. No, pero en primera vuelta usted dijo que le iba a exigir, si se llegara a la presidencia de la República, que Chile nos pida perdón. No he dicho eso, Juan Carlos, ¿ves? Todavía, entonces, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Todavía estás con las ronchas en tu cabeza. Ahora dígame, ¿qué dijo exactamente? He dicho de que pero está en un documento escrito. Bueno, por eso, pero repítamelo, porque no lo tengo en la mano, pues. Bueno, lo que yo he dicho es que en aras de mejorar las relaciones de amistad con Chile, a mí me parece que ellos debieran, yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer, pero simplemente mi opinión es que ellos debieran pedir disculpas al Perú por los actos reiterados de espionaje que realizaron, no solamente en el año 78, 79, sino en el reciente que ha sido hace un poco más de un año. Y además, por la venta de armas que ellos hicieron al Ecuador, cuando ellos fueron garantes en el conflicto justamente Perú-Ecuador. Como lo hizo la presidenta Kirchner, como lo ha hecho la presidenta argentina que vino al Perú, pidió las disculpas. Y eso ha mejorado tremendamente las relaciones. Ahora, pero no hay militar peruano que no tenga resquemores de allí a decir que estamos exigiendo, por favor, Juan Carlos, no está considerando que deberían hacerlo. Pero en alguno de sus mítines en provincias, usted ha exacerbado el tema del antichilenismo. En Cusco, por ejemplo, usted ha mencionado que el Valle Sagrado es un pequeño Chile. ¿O no lo ha dicho? Bueno, pero yo lo que he dicho es la verdad, no estoy mintiendo. Igual que los valles de Ica, pero no hay ni un solo hotel chileno. Hay capitales chilenos. ¿Ya, pero eso es malo? No es que sea malo en sí. Nosotros tenemos acá 7.000 millones de dólares de inversiones chilenas en el Perú y eso no es malo. Lo malo es que el Estado peruano no promocione las inversiones nacionales en su tierra. Eso es lo malo. Y lo malo también es que el Perú como gobierno no pida también una apertura del mercado chileno, así como el mercado peruano está abierto. Eso es lo que yo quiero. Y yo lo que le he dicho al presidente Piñera también es de que el mismo trato que le dan a que le dan ellos a nuestros capitales en Chile, nosotros le vamos a dar un trato recíproco en el Perú. Y eso que no suene amenaza, por Dios, sino que queremos un trato recíproco. Hoy día las inversiones peruanas no llegan ni a la mitad de lo que son las inversiones chilenas en el Perú. Pero su actual socio, mentor o amigo político, en fin, como se le quiera llamar, Mario Vargas Llosa, ha señalado que ha apoyado explícitamente al gobierno de Sebastián Piñera, la derecha chilena, y ha dicho también que Venezuela va a ser la próxima Cuba de América Latina. ¿Coincide con él en eso o ahí hay diferencias? No, yo no coincido en esas cosas con él. Yo más bien respeto lo que él dice. Él es un internacionalista. Ahora, ¿cómo se acercó con él, dicho sea de paso? ¿Usted tomó la iniciativa, él lo llamó para generar esta coalición o esta conjunción de intereses que acabamos de ver? No, yo creo que lo que ha habido sencillamente es que Mario Vargas Llosa ha entendido que las personalidades no pueden quedarse con un mensaje de ambigüedad. Una persona que de alguna manera es líder de opinión tiene justamente la responsabilidad de no ser ambiguo
Y eso implica tomar una posición, sobre todo en los momentos más difíciles. Ahora, inicialmente en los dijo momentos que más sin fáciles, alegría. en los momentos más fáciles es más simple tomar una posición, pero no es tan importante. Pero en los momentos más difíciles, cuando hay un 20% de electores peruanos que están en duda, es bueno escuchar a los líderes de opinión. Y yo en ese sentido saludo la decisión de Mario Vargas Llosa. No es que, ¿Se ha reunido no es con que él recientemente? No me he reunido con él recientemente, es una posición... ¿Se va a reunir? Es una posición totalmente propia de él, ¿no? Y que yo la saludo y la agradezco. Sí, vamos a hacer una última pausa, si no me matan en la producción, y regresamos. 8 de la mañana con 52 minutos. Adelante. Muy bien, 8 de la mañana con 54 minutos. Continuamos aquí en Radio Capital 96.7 con Ollantumala, candidato presidencial de Gana Perú. Se viene el debate. Señor Humala, muchos, mejor dicho, criticaron que en el debate de la primera vuelta usted no solo leyera, pero que en fin, eso es una posibilidad que usted puede elegir, es legítima, sino lo que es peor, que no respondiera. O sea, a usted le preguntaban sobre madre mía y usted hablaba de pensión 65. Digamos, ¿eso va a volver a ocurrir? No va a volver a ocurrir, pero hay que entender que no era un debate. ¿Cómo puedes debatir entre 4? ¿O cómo puedes debatir entre 9? Ese es sencillamente imposible. Lo único que teníamos ahí nosotros era 21 minutos y medio aproximadamente para dirigirnos al pueblo peruano, y había que aprovechar esos 21 y medio minutos para dirigirnos al pueblo peruano, porque no puede haber un debate entre 9. ¿Cómo debates entre 9 o entre 11 o entre 4? Ahora entre 2 yo creo que sí va a haber un debate, y para nosotros es fundamental tocar el tema de la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Para mí son fundamentales. Todos los temas son importantes, pero estos dos temas también son importantes. Bueno, vamos a escuchar algunas llamadas del público que pueden participar aquí en Radio Capital en nuestros teléfonos 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló, buenos días, Topur. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un favor, tienes que bajar totalmente el volumen de tu radio, si no se acopla el sonido. ¿De ahí? Ya, a ver, te escuchamos. Ya, buenos días, comandante Ollantumala. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es un honor dirigirme a su persona. Bueno, quería decirle que el Perú desde hace muchos años está esperando a un candidato como usted, a un candidato que cambie y ya de una vez esta constitución que está causando todos estos malestares sociales, todos estos conflictos sociales en la costa, en la sierra, en la selva. Y si no lo cambiamos, nuevamente van a seguir ocurriendo más baguazos. ¿Y en qué vamos a terminar? Si seguimos así con este modelo neoliberal, de acá a 5 años podríamos regresar a quizás la época de los 80, pero simplemente ya arreglar estos malestares ya. Muy bien, estimado, gracias por su llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Soy Beatriz del Callao. Beatriz, adelante. Para mí también es un honor poder hablar con el señor Ollantumala. Hola, Beatriz. A ti te felicito, Juan Carlos Tafur, también tú eres un excelente periodista. Gracias. Yo estoy preocupada por los medios que no han dado la cobertura que debió ser en esta campaña. Más me ha parecido una guerra psicológica, un psicosocial que han querido implantar en la gente, pero nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Si hubiera dado la cobertura que debiera ser ya de lo de la Viroes, ya se hubiera, por lo menos ya estuviera viéndose qué es lo que está pasando realmente y viendo que el señor presidente está metido en eso. Yo le pregunto al señor Ollanta, yo la verdad tengo miedo de que esto, como lo veo guerra sucia y que el fujimontesinismo está moviendo sus tentáculos, ¿cómo va a ser ahora cuando se dé después de las votaciones a las 4 de la tarde, supongo, los medios también, esos mismos medios van a querer darnos unas cifras que de repente no son reales? No se puede hacer de repente mediante ustedes que la OMP sea el que ve y no los medios que están a favor del Fujimorato. O sea, no sé, yo tengo hasta miedo de un fraude. Bueno, con la OMP estamos peor. Lo que sí yo creo que debería hacer, aprovechando su pregunta, es yo suspendería el boca de urna, porque demuestra que no se acerca mucho a la realidad y que se esperen al conteo rápido, pero en fin, ya depende de la libertad de los canales de sacarlos. En todo caso se arriesgan ellos al descrédito si las cifras luego varían. Pero gracias por su llamada. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me saludo también a usted por un excelente periodista y aprovecho también la oportunidad de saludar a nuestro comandante Ollantumala. También, al igual como la anterior señora, mi preocupación es la de tantos peruanos. ¿Cómo se van a dar los resultados ahora en estas elecciones, cuando sean los resultados a favor de Ollantumala,
estamos esperando que así sea y que ya hacemos un llamado al Jurado Nacional de Elecciones que por favor no se dé un fraude acá, no se dé un fraude como ya hemos visto en las anteriores elecciones. Por favor, y yo también pediría a nuestro comandante Ollantumala que dentro de su plan de gobierno, que está ya dado ahí, estamos afiliados todos los vecinos de Lima Sur, que hemos estado ayer en este gran evento de los artesanos en Ciudad de Dios. Hemos pedido ese proyecto los artesanos y bienvenido, nos ha aceptado, y asimismo también le pedimos para que ponga mucho énfasis en cuanto a la corrupción y también junto con la inseguridad ciudadana que todos pasamos, ¿no? Como es latente acá en nuestro Perú. Por ello, basta ya de tanta corrupción. Nosotros, el pueblo peruano, se pone de pie. Tanta corrupción y sobre todo la violación de los derechos humanos ya no queremos más. Gracias. Muchas gracias, señora. Aló, buenos días. Don Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alan de Surco. Alan, ¿qué tal? ¿El de Surco o el de Centro de Lima? No. El de Surco. Okay. Ya, a ti sí me la paso. Hola. ¿Cómo está Ollantumala? ¿Qué tal? Mire, yo quiero hacer una pregunta. El cambio que aquí yo quiero, bueno, los otros de otro partido que quizás no quieran, es el cambio de la lucha contra la corrupción. Ya que si usted lo hace, va a ser el primer presidente de la nación que se va a comer tremendos pleitos, porque desgraciadamente así, para hacer las cosas bien, hay que pelearse. Pregúntale al señor Lescano, que tiene que comerse muchos pleitos con las grandes empresas para poder ayudar al pueblo. Lo que quiero saber es sobre ese señor ruso que estuvo ahí yo vi un pedazo en la televisión, esa entrevista. Este señor ruso dijo de que quisiera poner una planta ensambladora de tanques o de carros armados acá en el Perú, y usted dijo música para mis oídos. Yo también opino lo mismo, pero quisiera saber cómo va a ser usted con la defensa nacional, ya que el señor Kotler dijo en esta que hubo, ahí me olvidé ya esta de el CADE. A ver, pero concreta, Alan, porque ya te pareces al otro. Sí, un crecimiento económico debe ir acompañado con una defensa nacional, ya que es un país en crecimiento, es una delicia y una tentación y quizás algo atractivo para los países vecinos, ¿no? Más que nada. Entonces yo quiero saber sobre los militares más que nada, y sobre todo también la corrupción creo que enfatice más. Perfecto, gracias. No hay lancha hasta ahora y han tenido mucho tiempo y ciertos gobiernos que han tenido casi 11 años no han hecho nada por eso. Ok, perfecto, Alan, disculpa que te corte, pero tenemos algunas llamadas más en espera. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, yo quiero hacerle una pregunta al señor Humala. Adelante. Aló. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Mire, yo soy un pensionista de la Fuerza Armada y tengo entendido que ahora lo de actividad les van a aumentar el 20%. Mire, ¿qué actitud usted va a tomar con respecto a la remuneración de los pensionistas de la Fuerza Armada, ¿no? Sabiendo que el personal que está de pensionista es el que verdaderamente luchó contra el terrorismo, ¿no? Y no podemos ser ingratos con ellos. Nadie habla del personal de los pensionistas. ¿Qué actitud usted va a tomar? Usted también es un pensionista de la Fuerza Armada. Entonces le agradecería, por favor, específicamente que me dé la respuesta. Ok, gracias, José Manuel. La hora es la hora en Radio Capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 9 en punto de la mañana. Pacientes con insuficiencia renal, consultar a su médico. Magnesol es salud. Magnesol es prevención. Salud con Magnesol. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Adelante, ¿qué tal? ¿Su nombre? Mire, yo quiero ser bien objetivo y realista, ¿sí? En primer lugar lo felicito porque usted está demostrando una imparcialidad. Perfecto, muy buen periodista, nuevamente reconocido. Segundo, mire, así como hay las resoluciones de la Declaración Universal que luego pasan a los países cuando hay un problema específico, sale una ley y la ley se reglamenta y al reglamento salen directivas, así es el proceso de una norma internacional o nacional o de un partido político, se va reglamentando, salen directivas, salen resoluciones de aplicación y se va afinando el proceso de un concepto en un sector determinado, en un ministerio determinado o en la política correspondiente a un partido. Entonces, no podemos estar tontamente criticando que los planes son fijos, porque un plan que es fijo quiere decir pues que no tiene amplio criterio, porque hay que afinar ese plan, hay que reglamentarlo, de acuerdo a cómo va el avance. Ese es uno. Segundo, yo lo que quiero opinar es la problemática esta que hay con
con esto que ha ocurrido en la DINOES, que la República ha sacado pruebas fotográficas, y es Voz Populi, pues, por el mismo personal policial que observa el personal subalterno, y comentan también de que ahí se está procesando propaganda política de Fujimori. Y en realidad quien está postulando a la presidencia subjetivamente es nuevamente Alberto Fujimori. Muy bien, sí, claro. Muchas gracias por su llamada. Vamos a la pausa y regresamos con las respuestas de Ollantumala. Le damos pase al candidato Ollantumala para que responda o comente las inquietudes de nuestros oyentes. Bueno, primero hay que comentar las de Beatriz, las de Alan de Surco, no de Palacio de Gobierno. Mira, acá efectivamente tenemos nosotros que invocar a las autoridades electorales, de ponerle mucha seriedad, mucha responsabilidad, no dejarse presionar, porque obviamente si uno junta temas escandalosos como los de la DIROES, declaraciones del presidente de la República a favor de un candidato, obviamente ya pues uno siente que tenemos que... Para usted es clarísimo que hay con la candidata de Alan. Para mí sí, ¿no? Yo veo, han sido cogobierno durante el Congreso de la República. Entonces, en estos últimos 5 años, la bancada fujimorista ha apoyado incondicionalmente al gobierno. Han habido casos escandalosos como fue la comisión esta BTR, donde lo investiga Del Castillo, y Rafus el que lo salva del Castillo, y tantos otros casos más. Basta ver la bitácora de votaciones, y con eso te darás cuenta que han jugado en pared. Y obviamente por eso, la mesa directiva del Congreso y muchos puestos de confianza del gobierno lo han ejercido los fujimoristas. Entonces, está claro que es su candidata. El hecho de que se permita que desde la DIROES se esté produciendo propaganda, el hecho de que se permita el flujo de personas que ingresan a la DIROES para fines políticos, no para fines humanitarios por el señor Fujimori, es obviamente una condescendencia, un apoyo tácito del gobierno. Si usted llega al gobierno, ¿cambiaría las condiciones penitenciarias de Fujimori? Voy a terminar de contestar esto, ¿no? Entonces, obviamente a nosotros sí nos preocupa, y por eso queremos invocar a todos los peruanos y peruanas a defender el voto en mesa, a que se incluyan a lo que es el cuerpo de personeros nacionalistas, y que los organismos de transparencia, como el mismo Transparencia, organismos internacionales de veedores, vengan lo antes posible a que vean, para evitar, ¿no? Yo digo, no es que haya un temor, nosotros esperemos que no se suceda esta situación, pero creo que más vale prevenir que lamentar. En segundo lugar, sobre el tema de la corrupción, creo que es fundamental una lucha contra la corrupción, y la corrupción estamos viendo que empieza arriba, ¿no? Y dan el mal ejemplo el gobernante cuando permite que hayan los faenones, que hayan los temas escandalosos como Canam, que el Estado se muestre inepto para poder comprar vehículos y tenga que tercerizar la compra de vehículos para la policía con organismos internacionales, donde vemos que las obras se sobrevaloran, donde vemos que ministros están defendiendo intereses particulares de sus propias empresas, o por ejemplo en el tema de educación, la Comisión de Educación está llena de los dueños de universidades, de institutos superiores, para sacar leyes a su favor. Todo eso tenemos que luchar para que podamos hacer que haya más presupuesto para resolver los problemas de los peruanos y las Había peruanas. una pregunta sobre el personal de las Fuerzas Armadas antes de pasar a algunas finales. Y creo que en el tema del tema de las Fuerzas Armadas, lo que nosotros planteamos es no una carrera armamentista, planteamos tener una Fuerza Armada sólida moralmente y físicamente disuasiva. Y de lo que hablamos acá es de que, o lo que han hablado acá, es el tema de crear plantas de transformación, de ensamblaje, de diferentes materiales que vengan acá, porque el Perú necesita dar empleo, y en vez de comprar un avión o un tanque o un vehículo militar, lo que el Perú debiera plantear es que acá se ensamblen esos productos, que hayan transferencias tecnológicas para generar más empleo y para calificar mejor a nuestro personal técnico. Algunas le había preguntado si usted cambiaría las condiciones penitenciarias de Alberto Fujimori. No, nosotros creemos de que lo que debe aplicarse es la sentencia del juez. Nosotros siempre hemos dicho, para bien o mal, por mal, una sentencia es una sentencia, y el respeto a la autoridad del Poder Judicial es eso, no negociar las sentencias, no malinterpretar las sentencias. Si la sentencia dice privación de libertad en un penal, debe ser privación de libertad en un penal, ¿no? Y no estar empleando un cuartel como la DIROES como centro de esparcimiento para una persona,
que empleen la capilla de la DIROES para casamientos de la familia de esa persona. Es decir, si así están tratando, no son gobierno, están tratando a las fuerzas policiales, ¿cómo tratarán a las fuerzas policiales de ser gobierno? Y había un temita más, que es la defensa de lo que es la cédula de vida para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía. Hoy día no se cumple porque hoy día ha habido un aumento para solamente el sector en actividad y no para los que están en la situación de retiro. Eso es sacarle la vuelta a la cédula viva del personal militar policial, que yo no me meto mucho en este tema, no me he querido meter mucho en este tema para que no digan que Ollanta es juez y parte. ¿Pero la mantendría o no? Lo que se tiene que mantener es la cédula viva. Hay que respetar los derechos adquiridos de los diferentes sectores, en este caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una particularidad. Un militar que sale de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, no puede irse a trabajar a otra empresa de defensa, no se puede ir a trabajar a otro ejército. Tiene que buscar cómo se reubica en la vida civil. Un médico o un periodista que trabaja en un medio puede después pasar a otro medio porque siempre está la profesión que queda. Ya que habla de los medios, ¿le molesta la prensa que lo ataca? No, no me molesta, ya estoy acostumbrado. En criollo dicen a uno le va creciendo el cuero, la epidermis le va creciendo. Yo soy tolerante, prefiero este tipo de prensa a la prensa que se vivió en la época fujimorista, donde había una foto clara que era el señor Fujimori con 3 periodistas en su dormitorio tomando desayuno, ¿no? O la compra de periodistas, la compra de dueños de canales y medios escritos, la creación con plata de los peruanos de prensa chicha como La República y otros periódicos para denigrar y mancillar la honra de peruanos que pensaban diferente, el asesinato de periodistas, el secuestro de periodistas. Eso no va a pasar en un gobierno nacionalista. ¿Usted ha dicho, corríjame si me equivoco, que el Grupo del Comercio está vendido al fujimorismo? No, yo no he dicho eso, jamás he dicho eso. Lo que yo he dicho es que el Grupo Comercio tiene su candidato, tiene su candidata, y no soy yo. Y que respeto las opiniones del comercio y de todo su grupo que es Perú 21 y todo lo que es Canal N, etcétera. Yo respeto que tengan su candidato y que se pongan determinada camiseta. Por eso cuando ellos emiten una opinión es una opinión política, que yo la respeto pero no la comparto porque es la opinión justamente de nuestros adversarios políticos. Ahora, ayer en el mitin de San Juan de Miraflores, gran parte del público, alentado por la persona que estaba animando antes de que usted interviniera, acicateaba al público asistente contra la prensa basura, la llamaba. Mira, Juan y usted sonreía. ¿Y cuál fue mi respuesta? Acuérdate. Mi respuesta fue que por favor, ¿no? Estos muchachos están haciendo su trabajo. Pero el pobre, pobre reportero de Canal 5, ahí lo zarandearon un poco. No lo han zarandeado. Mira, en todo caso le ofrezco yo mis disculpas, si es que él se ha sentido zarandeado. Acá lo que ha habido es una expresión, la gente está harta. Esto que las llamadas contra la prensa no son gratuitas. La gente no fue asusada. Cuando yo llegué, de frente comenzaron a hacer la ley. ¿Sabes por qué? Porque los periodistas, en la necesidad de cumplir con su trabajo, se pusieron enfrente, entre mi persona y el público, y no lo dejaban ver al público. Inclusive a un periodista que yo le pedí que por favor se pusiera a un costado, me respondió con un gesto de descortesía, y la gente se sentía fastidiada porque no podían verme cuando yo hablaba, porque estaba la prensa cubriendo. Entonces se ordenó a la prensa para que se ponga a un costadito, se les reubicó y yo creo que no hubo ningún problema. Es más, ustedes pueden preguntar a la prensa que me siguen en las diferentes actividades. Nosotros tratamos de darle todas las facilidades, absolutamente todas las facilidades, porque creemos que están haciendo una labor encomiable, pero obviamente las líneas de las determinados periódicos evidentemente tienen su candidato o su candidata. Eso está pasando, no hay que ser ciego para no darse cuenta de esto, ¿no? Muy bien, señor Humala, el tiempo nos ganó lamentablemente, le agradecemos mucho, no solamente que haya estado aquí con nosotros, sino que se haya allanado a las preguntas del público que nos escucha. Muchas gracias. Yo te pediría 30 segundos simplemente para señalar de que este 5 de junio el pueblo peruano se vuelque a los centros de votación, que voten sin miedo, sin dejarse contagiar por esta campaña de miedo, muchas veces desinformación, no necesariamente todo lo que se dice es verdad, que salgamos de los prejuicios y que votemos con esperanza, que la esperanza es más fuerte que el miedo, que yo sé que todo el pueblo peruano quiere un cambio
y nosotros nos comprometemos con el cambio, marcando la O de la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias también a Juan Infante, que nos ha permitido robarle unos 15 minutos de su programa. Bueno, encantado que hayas utilizado y que nada, que aprovechemos. Muchas gracias, que el señor Boyante esté acá y que le saques el máximo provecho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ambos, entonces nos vemos nosotros, como es habitual, el día lunes.